y algunos que quieren ir al culto. Hoy vamos a ver qué es ser cristiano, pero antes que nada, como siempre les digo, nuestro Maestro es el Espíritu Santo, así que encomendemos este tiempo en las manos de Él para que Él pueda ser nuestro guía. Padre, en el nombre de Jesús yo quiero darte toda la gloria, la honra y el honor en esta tarde. Te doy las gracias, Padre, porque es un privilegio el poder estar juntos, el poder compartir, poder aprender más de tu palabra, Señor. Y en esta tarde yo quiero, en el nombre de Jesús, pedirte que tú nos puedas guiar, que tu Espíritu Santo nos pueda enseñar, porque vos sos nuestro Maestro, Espíritu Santo. Si vos no nos enseñás, si no grabás en nuestro corazón tu palabra, en vano es todo lo que podamos llegar a compartir, a hablar, Señor. Por eso quiero que tomes el control de mi mente, de mi corazón, y que pueda compartir y hablar lo que viene de parte de vos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que arrancamos esta tarde. Hoy nos toca una lección para mí, todas son importantes, y cada vez que vamos avanzando, todo nos va sumando conocimiento nuevo. La lección anterior estuvimos hablando de la importancia de la Biblia, algunas características de la Biblia, y hoy quiero tocar un tema que muchas veces los damos por sentado que lo sabemos, y más en nuestra sociedad, en América Latina, donde ser cristiano es una es una es una es una un es un tema muy común, ¿no? Al decir, si le preguntas a la mayoría de las personas si son cristianas, que te responden que sí, que son cristianas. Pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios y un poquito a través de la historia qué es lo que significa ser cristianos. La palabra cristiano, en el primer lugar que se utilizó fue en la ciudad de Antioquía. Cuando, a ver, esperemos un ratito que hayan ahí. Fue en la ciudad de Antioquía, que está al norte de Jerusalén, aproximadamente unos 500 kilómetros. Está después hacia el lado oeste, está Atenas, que está a más o menos unos 820 a 1200 kilómetros de Atenas. Y fue el primer lugar donde se mencionó la palabra cristiano. Eso lo podemos encontrar en Hechos 11:26. Dice: a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y es interesante que los primeros cristianos que estuvieron en Antioquía fue producto de la persecución que hubo en Jerusalén. Como una persecución muy fuerte, muchos se fueron hacia el norte, hacia otros lugares fuera de Jerusalén, y donde iban a proclamar la palabra de Dios. En vez de ser contraproducente las primeras persecuciones a la iglesia, fue algo positivo, porque la gente a donde iba hablaba acerca de Jesús. Y hay otras citas que podemos verla también en Hechos 26-28, donde Pablo hace su defensa entre Agripa, una autoridad romana, y con toda la elocuencia casi lo convence. Dice Agripa: por poco me persuades a ser cristiano. Así que Pablo tenía una capacidad de oratoria muy importante. En 1 Pedro 4:16 también: pero si alguno padece como cristiano. Pero no encontramos en muchos lugares la palabra cristiano en la Biblia en sí. Pero los primeros cristianos no la tenían fácil. Nosotros hoy, si vemos en general, por lo menos en nuestra cultura, acá en lo que es nuestro país, más allá de algunas adversidades, algunas cosas que podemos llegar a tener, los cristianos no estamos mal vistos, no tenemos mucha persecución aún, pero los primeros cristianos, ser cristiano implicaba inclusive la muerte. Muchos gladiadores, cristianos morían en las arenas en manos de gladiadores, de animales, como forma del espectáculo de los romanos, y eran despreciados muchas veces. Hay un libro que si alguno después se lo puede conseguir, que se llama Loco por Jesús, y hay una versión, volumen 1 y 2, después hay otros, y que nos habla a través de la historia de casos de persecuciones de cristianos, y a través de la historia nos va contando distintos casos. Por ejemplo, nos cita que el caso de Esteban,
Después, más adelante, la persecución de Nerón, donde se estima que murieron alrededor de 5.000 cristianos aproximadamente. Después, hacia el año 200 antes de Cristo, cuando estaba el emperador Séptimo Severo, se habla de 40.000 cristianos muertos. Más adelante también hay muchas persecuciones, y hasta prácticamente nuestros días hay un caso que me llamó la atención en China, que fue la segunda persecución en Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba Stalin al comienzo. Se habla de aproximadamente 500.000 cristianos que fueron muertos durante el comunismo, y hoy también muchos cristianos, por ser cristianos, sufren persecución. Y el cristianismo no es algo para llevarlo a la ligera, sino que realmente cuando hablamos de que Cristo es nuestro Señor, puede llevar en alguna situación a cristianos hasta la muerte. No somos fieles a Él hasta la muerte. Y muchas veces cuando se habla de alguien que es cristiano, hablamos de alguien que es bueno, que es servicial, o que profesa el cristianismo. Pero el cristianismo no es simplemente decir que que creo en Dios, sino que va más allá de eso. Cuando hablamos de ser cristianos, el proceso de ser cristiano no surge porque yo nací en una familia evangélica o cristiana, sino que no es por herencia, como muchas veces quizás escucharon hablar, no porque nacés en un garage, sos un auto, no porque nacés dentro de una caja de herramientas, sos un clavo o un martillo. Pero nosotros, por nacer en una familia, por más que nuestros padres sean pastores, misioneros, apóstoles, si nosotros no aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no vamos a ser hijos de Dios. Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Y en Juan 3, capítulo 3, versículo 3 al 5, le dijo Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nosotros, por eso es tan importante recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, reconocerlo a Él. Y cuando lo reconocemos, nosotros pasamos a ser parte de la familia de Dios. La Biblia nos habla también en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto, dice, todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo, vos, todos, cada uno de nosotros somos destituidos. Todos hemos pecado en algún momento de nuestra vida y estamos destituidos de la gloria de Dios y estamos condenados a muerte. En Romanos 5:17 dice: por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y mucho más reinará en vida por uno solo, en Jesucristo. Así como por el pecado de Adán y Eva entró el pecado al mundo, por el sacrificio de Jesús también llegó la salvación a nuestras vidas. Y eso es fantástico, ese amor que tuvo Dios por cada uno de nosotros. Y ser cristianos, en primer lugar, es creer en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 17 nos dice: porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Espérenme un segundito. Denme un segundito. Seguimos. Ser creyente en Jesús, es creer en su palabra. En Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos, que es por fe, de principio a fin. Así lo dice en la Escritura: el justo por la fe vivirá. En primer lugar, volviendo un poquito a la lección del sábado pasado, ser creyente o ser cristiano implica creer en la palabra de Dios, que lo que dice la Biblia es verdadero, que es algo cierto. Sabemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y habla acerca de Jesús. Hablábamos que el Antiguo Testamento habla de la preparación, los evangelios hablan de la consumación, o sea, de la encarnación de Dios, de Jesucristo, y los evangelios nos hablan de la doctrina, y finalmente Apocalipsis y algunos libros proféticos del Antiguo Testamento nos hablan del Apocalipsis de los últimos tiempos.
Y por eso es importante que el cristiano pueda conocer la palabra de Dios. No podemos decir que somos cristianos si en primer lugar desconfiamos de la palabra de Dios, de la Biblia, y si también no la conocemos, no nos adentramos en ella. Así que no te olvides de leer la palabra de Dios, de creer que la Biblia es la única regla de fe y práctica. En Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y en Romanos 10, capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y este pasaje siempre me impacta, ¿no? La palabra de Dios siempre nos va a confrontar, nos va a mostrar las cosas que tenemos que dejar de hacer o cosas que tenemos que comenzar a hacer. Como la palabra de Dios no son muchas cosas que no hay que hacer, sino muchas cosas que tenemos que empezar a cambiar, que tenemos que cambiar nuestra configuración mental, nuestra manera de pensar, transformar nuestra manera de pensar, y eso solamente lo podemos hacer por medio de la palabra de Dios. En segundo lugar, cuando nosotros somos cristianos, somos hijos propios de Dios. Como digo, Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Y ser hijo significa que nacemos de nuevo. Y si nacemos de nuevo, poseemos una nueva vida. Y esta nueva vida debe indefectiblemente ser un espejo de Cristo. Por eso cuando hablamos de cristianos, se habla también de que somos pequeños Cristos, ¿sí? No somos Dios, sino simplemente somos pequeños estamos creados a la imagen y semejanza, y tenemos que actuar como Cristo lo haría. Y en primera de Juan, en primera, perdón, en primera de Juan, me estoy perdiendo acá, en primera de Juan capítulo 2, versículo 6, nos dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ser un hijo de Dios es ser hijo, somos hijos y tenemos que ser como Cristo, tomar ese ejemplo. Y para eso, en Hechos 1:8, si tenés tu Biblia a mano, nos dice un versículo muy conocido: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser parte de la familia de Dios es un privilegio y es para todos aquellos que le recibieron. En Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser, ¿qué dice? Ser hechos hijos de Dios. Eso nos dice 1 Juan capítulo 1, versículo 12. Por eso es un verdadero privilegio ser un discípulo de Cristo. Es un verdadero privilegio el poder creer en Jesús, el poder seguirle a Él, pero también es una tremenda responsabilidad que Dios deposita sobre nosotros, pero no nos deja simplemente a nuestra fuerza, sino que nos da de su Espíritu Santo. Por eso dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y testificar de nuestra fe por medio de nuestro ejemplo, nuestro compromiso de ser transparente y ejemplar, glorificando a través de todas las cosas que hacemos a Jesucristo, es un verdadero desafío. Y el discípulo es aquel que vive en la práctica y en las enseñanzas de Cristo, no es un mero concurrente a la iglesia porque es alguien comprometido con el Evangelio. Ser cristiano no es ir a una iglesia, no es ser miembro de una congregación, sino que es tener una relación personal con Dios, con Jesucristo, haberlo recibido a Él como nuestro Señor y Salvador, y el hecho de congregarnos, el hecho de pertenecer a una iglesia simplemente es una consecuencia de nuestra relación personal con Jesucristo. Y si vamos a Lucas capítulo 9, versículo 23, dice que Jesús le dijo a todos: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo,
aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme, nos dice la versión de la palabra de Dios para todos. Y en la Reina Valera nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y seguir a Cristo implica 3 requisitos muy básicos e importantes. En primer lugar, seguir a Cristo significa seguirlo voluntariamente, venir tras de mí, nos dice la versión Reina Valera. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Seguir a Cristo no es alguien que te va a poner una pistola acá, tenés que seguir a Cristo, te tienen que obligar, sino que es un acto voluntario. Si aceptás a Cristo por temor, si aceptaste a Cristo porque tus padres dijeron, ¿cómo no vas a aceptar a Cristo? Te vas a ir al infierno. Y no fue por una convicción tuya, porque el Espíritu Santo habló a tu corazón, sino simplemente por una tradición. Simplemente tomaste una decisión, pero no recibiste voluntariamente a Cristo. Cuando Cristo entra a nuestra vida, se va a producir un cambio, tiene que producirse un cambio y se produce un cambio, porque en primer lugar que lo reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador. En segundo lugar, ¿qué va a pasar? ¿Sí? En segundo lugar, vamos en segundo lugar, va a referirse, ¿sí? El seguir a Cristo, va a ser algo que lo vamos a buscar voluntariamente, no vamos a necesitar que alguien nos esté presionando para que nosotros sigamos a Cristo. Y tiene que ver con negarnos a nosotros mismos, ¿sí? A nuestras necesidades. Muchas veces el servicio a Dios implica dejar al lado lo que a mí me gusta para hacer la voluntad de Él. Y cuando obedecemos a Jesús, tomamos su cruz, eso no es un suplicio, no es un castigo, porque a veces lo vemos así, ¿no? Porque nos viene a la mente, o a mí me venía a la mente, que el hecho de tomar mi cruz es como es sufrir, sacrificio, dolor, y tomar la cruz es simplemente decir, Señor, vos sos mi Señor, yo soy tu siervo, soy tu empleado de alguna manera, y quiero servirte a vos en lo que vos me pidas. Y sabemos que la voluntad de Dios, hay 3 cosas, que lo repetimos varias veces, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué otra cosa no vamos a querer si nuestro patrón, nuestro Señor, quiere que su voluntad es buena, agradable y perfecta? ¿Qué más nos va a faltar? Por eso el verdadero cristianismo es un compromiso total con el Señor Jesús. Y el Salvador no está necesitando de hombres y mujeres que le den una noche, una hora por semana o solamente los fines de semana. Él no está buscando gente que esté ofrendando y diezmando no está buscando nuestros recursos, Él está buscando nuestra vida. Si Él le entregó a Jesucristo por nosotros, Él no estaba pensando en nuestros recursos, Él quería nuestra vida. Y Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y en el pasaje anterior de Mateo, los versículos anteriores, en el capítulo 6, habla de lo que nosotros generalmente estamos buscando, ¿no? La comida, el alimento, eh, la satisfacción de nuestras necesidades básicas. Y Dios dice, no, enfócate en mí y yo me voy a hacer cargo de todas las cosas. Cuando el hombre se compromete de verdad con Jesús, no le importa vivir o morir, todo lo que importa a esa persona es que el Señor Jesús sea glorificado. Y por eso, cuando arrancaba la lección, les compartía lo del libro Locos por Jesús, porque seguir a Jesús muchas veces ha implicado a través de la historia persecuciones. No siempre ha sido fácil la vida de los cristianos, no siempre ha sido una vida sin aflicción, sin sacrificios, pero tenemos confianza de que tenemos una recompensa por ser un verdadero hijo de Dios. Y muchas veces a través del tiempo y más hace algunos años, ahora creo que no tanto, se hablaba mucho del evangelio de la prosperidad y del bienestar, de que si Dios te amaba y que si vos hacías la voluntad de Dios, iba a ir bien en todo, iba a tener mucho dinero, no iba a tener problemas, tu matrimonio iba a estar todo perfecto. Y hablaban de un evangelio muy light, ¿no? Y a veces había predicaciones que leían simplemente, o ni leían un versículo y eran más simplemente motivacionales, no nos confrontaban con la palabra de Dios, simplemente nos daban una palmadita, che, qué lindo que sos, qué bueno, Dios tiene muchas bendiciones para vos, y todo como que si sos un buen cristiano, todo te tiene que ir bien, todo no va a haber problema,
Y si estás enfermo, o si te va mal con tus finanzas, o si te pasa algo que no es bueno, estás en pecado, algo malo hiciste, ¿no? Pero, como te digo, este libro refleja muchísimas historias de hombres y mujeres que se comprometieron con Jesucristo y no la tuvieron fácil, pasaron por cárceles, Pablo también sufrió persecución, estuvo preso, terminaron matándolo, a Pedro también, los primeros discípulos, Santiago, Esteban y muchos otros terminaron por confesar a Jesucristo muriendo, no digo antes de tiempo, pero no de causas naturales. Y a veces ser cristiano también implica eso. Y eso es lo que nos dice en Juan 16:13, estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no nos promete una vida fácil. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Todos, o sea, si alguno tiene la receta y no tuvo ningún problema, nunca pásenmela después por chat o por mensaje, pero creo que todos hemos pasado por momentos difíciles, todos hemos pasado por momentos de aflicción, pero nos podemos confiar, como dice Juan 16:33, dice, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Podemos haber trastabillado, caído, tropezado, pero podemos estar seguros que la victoria final ya está en poder de Jesucristo y nosotros como hijos, como miembros de esa familia, ya tenemos la victoria. Por eso no hay que confiar solamente en los beneficios. Sí, hay muchos beneficios por seguir a Cristo, pero también tenemos que tener en cuenta que no siempre va a ser fácil. En Mateo 10:16 dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos, y sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, nos dice Mateo 16:18. Y dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos. Y más adelante en Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos, odiados de todos por causa de mi nombre, mas al que persevera hasta el fin, este será salvo. Jesús no nos promete, estos pasajes no nos hablan de todo color de rosa. ¿Aceptás a Jesús? Todo color de rosa, al contrario, nos dice, tendréis aflicción. Y ahora te estarás preguntando, ¿dónde me metí? ¿Tomé una buena decisión? Tranquilo, vamos a seguir y ya vas a ver algunas cosas por qué también vale la pena seguir a Cristo. Y recibir estas circunstancias en nuestra vida, también vamos a observar que tenemos grandes recompensas. En primer lugar, como te hablamos recién, dice, confiate en mí, yo he vencido al mundo. Ya tenemos la victoria, ¿sí? Podemos pasar por valles, por momentos difíciles, como el año pasado había predicado Donald, dice que esta momentánea y leve tribulación, este momentáneo y leve momento difícil va a pasar, es temporal, va a pasar. En Juan capítulo 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo la amaré y me manifestaré a él. Dios se va a mostrar en nuestras vidas. Y Él nos salva, nos habla Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y no se turbe, nos dice Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, o casas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús está preparando un lugar para que pasemos la eternidad en su presencia. Él está preparando un sitio donde podamos compartir con Él y Él vendrá a buscar a su iglesia. Y sabemos que los últimos tiempos lo estamos viviendo y que Jesús viene pronto. No sé si será esta noche, será entre 2, 3 años. La fecha no lo sabemos, el momento no, pero por las circunstancias que se van dando sabemos que los tiempos se van acelerando, la maldad en el mundo se va acelerando, las cosas que antes lo llamaban buenas, ahora lo llaman malo y a lo malo bueno. Cuando nosotros como iglesia afirmamos y proclamamos el modelo de familia de Dios,
nos hablan de retrógrados, de cuadrados, de todo nos señalan, ¿no? Porque no tenemos una mente abierta, porque, y nos estamos dando cuenta, ¿no? Que la imagen de familia está cambiando tanto, la imagen de la constitución de los matrimonios también, que Dios tenía un plan y tiene un plan para la familia. Y el hombre está transgiversando todas las cosas. Y realmente me llamó la atención, hace unos pocos días atrás se recordaba la promulgación del matrimonio igualitario, ¿no? De personas del mismo sexo. Y muchos lo veían como un gran avance y durante todo el día, durante los medios de comunicación, le dieron manija y manija y manija a ese tema, pero cuando vemos eso es simplemente el cumplimiento de la palabra de Dios, que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y destacaban las luchas y muchas como virtudes de esas personas. Y cuando vemos a la luz de la palabra de Dios, la verdad que me daba tristeza porque como sociedad argentina perdimos la visión de nuestro Dios con respecto al modelo de familia. Muchos lo ven como modernismo, pero en realidad es una forma de reconocer una actitud que es contraria a la voluntad de Dios. Y quizás por esas leyes que como nación se han sancionado, quizás no podemos despegar como país y vivimos en ciclos de constante crisis. No lo sé, quizás puede ser consecuencia de eso o no. Pero hay otra cosa importante, nos dice, Él será usado por el Señor y hará grandes obras. En Juan capítulo 14, versículo 12 dice, de cierto les digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¡Wow! Fíjense lo que dice Jesucristo sobre nosotros. Dice, el que cree en mí las obras que yo hago. ¿Qué hizo Jesús? Salvó, liberó, sanó a las personas. Dice, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Dios no limita su poder a sus hijos, sino que Él quiere que hagamos cosas aún mayores que Él, siempre para glorificar su nombre, el nombre de papá de Dios. Y uno de los versículos que más me impacta en la palabra de Dios y siempre ha sido de gran ayuda es el de Filipenses 4:13. Dice también que otras las recompensas que tenemos por ser cristiano, dice que gozará una paz que sobrepasa todo entendimiento y de la paz que el Señor le proporciona. Cuando nosotros vivimos confiados en Dios, cuando somos cristianos, este pasaje de Filipenses 4:17 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo es para subrayarlo, hacerle un cuadrito, un marco, ponerlo bien grande en tu casa, porque dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando estemos en momentos de dificultad, Dios va a poner esa paz que, ¿cómo puede ser que tenga tanta tranquilidad? ¿Cómo puede ser que Dios ponga esta paz en esta situación tan difícil y crítica que estoy viviendo? Pero ya también en Juan 14:27, él mismo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, dijo Cristo, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La paz de Dios no está basada en entretenimiento, la paz de Dios no está basada en distracción, la paz de Dios no está basada en estar tranquilos en algo, sino que la paz de Dios es la presencia del Espíritu Santo que te dice que en medio del problema, en medio de la tormenta que podamos estar pasando, o en medio de la prosperidad que podemos estar pasando, podemos tomarnos de la mano de nuestro papá, sabiendo que Él está al control de todas las cosas, que Él está al control de lo que nos llega a nosotros. Y me gustó mucho una frase que escuché, que cuando nosotros vivimos obedeciendo a Dios, nada llega hasta nosotros, nada nos pasa por casualidad, sino que Dios está al control de todo y lo que nos pasa es para nuestro bien. Romanos 8:28, otro pasaje que lo tengo grabado a fuego en mi vida, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que amar a Dios implica buscarle a Él, obedecer su palabra, vivir en base a sus principios, no por temor, no por miedo, sino por amor a Él. Y esa palabra dice, todas las cosas nos ayudan a bien.
me ha ayudado mucho en tiempos donde no veía la salida a ciertas circunstancias, a ciertos problemas. Si tomaba la decisión A, tenía consecuencias, si tomaba la decisión B, tenía consecuencias, y como que no encontraba una decisión C, y era Dios que tenía otra cosa preparada. Y por eso cuando nosotros vivimos confiados en Dios, podemos estar tranquilos que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Aún las cosas que nos hacen llorar, que nos hacen sufrir, en algún momento vamos a ver que después de esa situación, Dios trae una bendición. Más adelante también, Él dará mucho fruto en la vida espiritual, pues somos parte de esa vid. Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Si queremos hacer algo que perdure en el tiempo, algo que impacte la vida de las personas, algo que traiga sanidad, salvación, vida eterna, liberación, tenemos que estar unidos a Jesucristo. Tenemos que estar guiados por su Espíritu Santo, llenos de su Espíritu Santo para para poder hacer las cosas y dar mucho fruto espiritual. Capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando Jesús estuvo cumpliendo su ministerio, muchas veces le recriminaba a los sacerdotes, a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, porque escuchaban al Hijo de Dios y no lo reconocían. Me da mucho miedo el hecho de pensar que quizás Dios nos está hablando, me está hablando a mí, y yo estoy mirando para otro lado. Y muchas veces le criticamos a los fariseos: ¿cómo no se van a dar cuenta? Estaba el Hijo de Dios encarnado, las profecías que estaban 400 años antes se estaban cumpliendo frente a sus ojos, y ellos no se daban cuenta. Pero quizás Dios hoy te está hablando y tenés tu corazón duro, y como que no sé. Quizás muchas veces tenemos nuestro corazón duro. Me ha pasado que voy a predicar a los cultos, y como que el mensaje no me llega, y no es culpa del pastor, no es culpa de los chicos del Ministerio de Alabanza, sino que es culpa de que me voy con un corazón no predispuesto a escuchar a Dios, porque Dios siempre tiene una palabra para nosotros, pero muchas veces nosotros queremos ver y queremos que sea algo emocional, lo que nos transforme, y queremos que nos motiven. No nos damos cuenta que a veces tenemos nuestro corazón endurecidos. Y Mateo 6:37 dice: más busca primeramente el reino de Dios. Busquemos a Dios. Y para ir ya cerrando, ¿qué no es ser cristiano? A veces podemos entender lo que es cristiano viendo lo que no es una cosa, viendo por el lado negativo, ¿no? Como decíamos, ser cristiano no es por nacimiento natural, no porque tu papá y mamá sean cristianos, vos sos cristiano, no por hacer buenas obras, porque muchas veces las personas dicen: no, él es re bueno, él va a ir al cielo porque él es muy solidario, él ayuda a las personas. Por bueno, nadie va a entrar al cielo, sino por aceptar a Jesucristo como su Señor. Jesucristo no está buscando gente solidaria, no está buscando gente que ayude simplemente, sino que está buscando gente que haga eso, pero por amor a Él, y que lo busque y lo ame a Él. La doctrina o por pertenecer a la Iglesia de Dios de Posadas o a otra congregación no te hace cristiano. Por ser miembro podés haberte bautizado, por ser un fiel ofrendando en la iglesia, pero si no tenés a Jesucristo en tu corazón, si no lo reconociste a Él como tu Señor y Salvador, simplemente perteneces a un club religioso. La iglesia no tiene poder para transformar a un pecador en cristiano. No, la iglesia no, solamente Cristo y el Espíritu Santo pueden hacer esa obra. Conocer la palabra de Dios puede ser muy importante. Hay gente que conoce mucho de la palabra de Dios intelectualmente, pero no conoce al autor de la Biblia. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos hablado de que para leer y entender la palabra de Dios, en primer lugar tenemos que conocer al autor de la Biblia, que es Dios a través del Espíritu Santo? Hablar en el nombre de Cristo tampoco nos hace cristiano. Por eso
El sentido más profundo de la palabra sacrificio da vida, o sea, un presente ofrecido por amor a Dios y alguien que se compromete con Cristo de verdad. Tenemos que comprometernos con sus principios. Y en Hechos capítulo 7, versículo 48, que no está en el material, nos habla de que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios no está buscando construcciones. Dios habita en el corazón. Y Jesús también le decía, le decía en Hechos 7:53, vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles y no las guardaste. Vos a veces estás esperando que el Espíritu Santo venga un profeta, un apóstol y que haga como le dicen, un biribiri, ¿no? Una cosa, un show, y que Dios te hable, y que baje un ángel con una palabra santa o algo. Y fíjense que puede bajar, pero si vos no le das lugar al Espíritu Santo, no tiene sentido. Fíjense, bajó Jesucristo, Dios bajó, y mucha gente no le creyó. Hoy puede bajar ángeles, apóstoles, profetas, puede venir Elías, Moisés, Noé, al que a vos se te ocurra. Pero si nuestro corazón está endurecido, si nuestro corazón no le da lugar al Espíritu Santo, no tiene mucho sentido que Dios pueda llegar a hacer eso, porque en primer lugar nosotros, recapitulando lo que decía Lucas 9:23, seguir a Cristo es un acto voluntario. Yo deseo buscar a Jesucristo, yo deseo que Él sea el Rey y Señor de mi vida. Y yo te invito en esta tarde, si vos todavía no recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si hoy te estás dando cuenta que lo tuyo simplemente fue un acto de obediencia o una cuestión de por temor que recibiste a Jesucristo, yo te invito a que en esta tarde vos puedas dar lugar al Espíritu Santo, a que Él toque tu corazón, abrí tu corazón, porque pueden llegar ángeles golpeando tu puerta con alas y todo, pero si tenemos nuestro corazón endurecido, si no lo queremos recibir voluntariamente, no tiene sentido. Te invito a que puedas repetir conmigo si nunca lo hiciste. Padre, en el nombre de Jesús, yo en esta tarde quiero recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Quiero reconocerle a Él como mi Salvador. Quiero reconocer que soy un pecador y que todo este tiempo he vivido lejos de ti. Por eso te quiero pedir perdón, arrepentirme y que haya cambios en mi vida. Me comprometo a buscarte con todo mi corazón, con toda mi alma, porque quiero ser obediente, tomar mi cruz y seguirte a vos, ser un verdadero cristiano, ser un verdadero pequeño Jesucristo en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo declaro sobre tu vida que algo nuevo empieza a gestarse en esta tarde. Algo nuevo empieza en tu vida en este momento y algo nuevo va a pasar esta semana en tu vida. Yo te animo a que puedas buscar en la palabra de Dios. Si por ahí tenés contacto con tu líder de grupo pequeño, estás en un grupo pequeño, puedas buscarle a él, buscar consejo, pero buscar al autor de la Biblia, a Dios. Buscar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hablarte personalmente. Dios habla a través de hombres, de pastores, sí lo hace, pero Dios quiere hablar personalmente conmigo, con vos. Tiene un mensaje directo para tu corazón para que pueda cambiar tu vida. En el nombre de Jesús yo te bendigo. Esta lección no es muy larga y que a los que realmente es una semana súper, mega, archi bendecida, como dice nuestro pastor, y nos vamos a estar viendo el sábado que viene. Así que